Tú y yo en este momento podríamos estar infectados, desarrollando graves enfermedades que nos causarán la muerte en un futuro, teniendo graves problemas de salud debido a este químico que usamos diario. Lo más irónico es que quizás ni siquiera lo sabemos. Pero todo esto que te voy a relatar a continuación está basado en una historia 100% real. Es el año de 1998. Robert Bilott es un abogado especialista en derecho ambiental que trabaja en una prestigiosa firma de Cincinnati, Ohio, representando empresas para la industria química. Su labor a través de los años es tan reconocida que terminan volviéndolo socio. Un día se presenta ante Robert un granjero llamado Wilbur, quien asegura que su propiedad está siendo contaminada por DuPont, la empresa química multinacional más importante de Estados Unidos y varias partes del mundo, por lo que le pide ayuda para enfrentar a esta empresa, ya que al ser una de las empresas más poderosas nadie quiere ayudarlo. Robert en un principio se niega, pues él trabaja defendiendo a estas empresas, no demandándolas. Sin embargo, al pensarlo un poco, decide visitar la granja de Wilbur, donde este le muestra una vesícula, dientes, pezuñas y tumores extraídos de sus animales. También lo lleva a echar un vistazo al río, donde las rocas tienen un color blanco anormal debido a los químicos, provocando que cuando sus animales beban el agua se enfermen severamente y terminen sin vida. Ningún abogado o persona ha apoyado a Wilbur porque le tienen miedo a esta empresa llamada DuPont. Wilbur contactó a esta empresa demasiadas veces y a gobierno tanto estatal como federal, hasta que lo único que logró conseguir es que la Agencia de Protección Ambiental acudiera a sus tierras a redactar un informe, mismo que se negaron a mostrar. Robert acude a una reunión social donde se acerca a Phil, el representante legal de DuPont, para hablar acerca del caso de Wilbur. Phil le dice que lo único que recuerda es que enviaron a un grupo de gente para que apoyara a la Agencia de Protección Ambiental a elaborar un informe, mismo que le entregará a Robert después. Cuando Wilbur lo ve, enfurece, pues en el informe estipularon que el mal estado de la granja y sus animales era consecuencia del mal cuidado de su dueño. Cuando Robert va de regreso a su casa, nota que el pueblo entero donde vive Wilbur trabaja para DuPont, teniendo una gran influencia sobre la población, pues le han establecido centros comunitarios, áreas recreativas, escuelas y espacios públicos. Cuando revisa las pruebas se da cuenta de que efectivamente hay algo mal en el caso, por lo que decide iniciar la demanda. Un año después, Robert continúa investigando y descubre un compuesto químico llamado PFOA en los informes de DuPont, por lo que deduce que sea lo que sea que está contaminando es un componente desconocido que ni siquiera está regulado. Al interrogar a Phil al respecto, este enfurece asegurándole que echará a perder su carrera por defender a un simple granjero. Pero Robert interpone una promoción judicial para solicitar a DuPont que entregue todas las pruebas que tiene respecto al caso. Ellos acceden, contando con que al ver la cantidad tan excesiva de información se desista de la demanda. Un experto en química le explica a Robert que el compuesto puede ser un fluorocarbono de cadena larga sintético, que puede ser utilizado con fines industriales, a lo que Robert pregunta, ¿qué pasa si lo bebes? Al químico la pregunta se le hace absurda, pues es como si le preguntaran qué nos pasa si ingerimos un neumático, pero le responde que el flúor en cantidades pequeñas endurece los dientes y en exceso podría mancharlos e incluso ennegrecerlos, lo mismo que ya vimos que le pasó a los animales de Wilbur. Este último no le está pasando nada bien, pues todo el pueblo se le ha puesto en contra por haber demandado a quien consideran el mayor benefactor local, siendo incluso víctima de allanamiento en su propiedad. Mientras Robert se encuentra investigando, descubre una problemática mundial que va mucho más allá de una granja contaminada. El compuesto químico de PFOA, también llamado C8, fue usado para el primer revestimiento impermeable en tanques militares, pero las empresas pensaron no limitar su uso únicamente en el ámbito militar. Una de estas empresas es DuPont, quienes utilizaron el mismo revestimiento pero para fabricar sartenes de cocina y llevarlo a todos los hogares del mundo. Este revestimiento impermeable es el teflón y es producido en Estados Unidos, concretamente en Parkersburg, Virginia Occidental, pueblo donde vive Wilbur. Los trabajadores que producían el teflón padecían de náuseas y fiebre, por lo que DuPont experimentó con sus trabajadores agregando teflón a cigarrillos y haciendo que los fumaran, provocando que todos ellos terminaran hospitalizados. Por lo que DuPont ya conocía desde 1962 los daños a la salud que el teflón producía al organismo. Aún así, esta empresa desechaba los residuos de polvo al aire y los demás en ríos y bahías. Cuando esto comenzó a exceder las cantidades, decidieron cavar zanjas y arrojar ahí los residuos de C8. También DuPont realizó pruebas con ratas exponiéndolas al químico. Se les inflaban los órganos y contraían cáncer. Si estaban embarazadas, sus crías nacían con severas deformidades. Así que DuPont apartó a todas las mujeres de la producción de teflón sin decirles por qué. Una de estas mujeres fue Sue Bailey, quien estaba embarazada y dio a luz a un bebé con un solo orificio nasal y un ojo enorme. La empresa negó que las malformaciones fueran responsabilidad del C8 y desaparecieron todo registro de que Sue trabajaba en la producción de teflón. DuPont sabía que todos los residuos que estaban tirando al medio ambiente causaban cáncer. También sabía que sus propios trabajadores estaban enfermando de cáncer. Y además de todo, que los consumidores de sus productos también se exponían a contraerlo. Y no solamente por el teflón, también por pinturas, telas, impermeables, botas y otros productos que hasta la fecha consumimos. Y aún sabiendo todo esto, la empresa no hizo nada, pues dejar de producir estos productos significaría millones de pérdidas para la misma. Conforme seguían tirando residuos de C8, estos llegaron a la propiedad de Wilbur, y esto es lo que ha estado matando a sus animales. Esto es un caso muy complejo, pues aunque Robert logre demostrar que DuPont está contaminando las tierras de Wilbur, esta es una empresa bastante poderosa y tiene a todos los especialistas en química trabajando para ellos, por lo que a pesar de que conozcan del tema, nadie querrá testificar acerca del C8. Robert, convencido de hacer lo correcto y exponer la verdad, decide ayudar a Wilbur y su familia, pues esto ya no se trata de una granja contra una empresa química, sino de un asunto de riesgo inminente para la salud pública. El caso comienza a convertirse rápidamente en un asunto mediático, por lo que DuPont declara que el C8 es un compuesto que el organismo elimina a través del torrente sanguíneo, siendo seguro para las personas que han sido
expuestas a él, a pesar de que este ya ha sido encontrado en el sistema de aguas de muchos hogares. Poco a poco van saliendo más y más testimonios sobre trabajadores de DuPont que resultaron con enfermedades graves, colitis ulcerosa, cáncer de riñón, problemas de tiroides e incluso infertilidad. Al ser una demanda en gran escala, Robert expone el caso ante los socios del buffet. La demanda colectiva representaría a 70,000 personas y para poder demostrar que tienen o tendrán graves problemas de salud recurrirán al control médico. Este consiste en que si una compañía expone a una comunidad a algo que los enferma, esta tiene la obligación de vigilar constantemente la salud de quienes infecte, aunque esto tenga que ser por tiempo indefinido. Los socios no están de acuerdo, pues ellos siempre han velado por los intereses de las empresas y consideran que representar a la gente les convertiría en abogados picapleitos. El jefe de Rob enfurece, dice que todos deberían de leer las evidencias, que este es un caso de negligencia y corrupción, que el dejar impune estos casos es la principal razón por la que la gente ya no quiere a los abogados, que deberían de dejar todo el peso de la ley caer sobre DuPont, pues cuando las empresas se niegan a cumplir con las leyes, estas deben de ser obligadas a acatarlas, y que de esta manera se pueda reconstruir un poco más la fe en el sistema. Llega el año 2002 y Robert se encuentra con Wilbur, quien a pesar de haber sido indemnizado ahora presenta un grave estado de salud a causa del cáncer que contrajo por los residuos desechados en sus tierras. Este le pide que gane el caso. Robert enfrenta un complicado litigio donde consigue que multen a DuPont por $16.5 millones, así como un acuerdo para que DuPont limpie los residuos de agua infectada y pague $70 millones a los demandantes, además de acceder al control médico para determinar si el estado de salud de los 70,000 habitantes se vio afectado por la exposición del C8, y de ser así, que las personas con resultado positivo puedan demandar a DuPont. Sin embargo, el análisis de sangre a 70,000 personas llevará demasiado tiempo, el suficiente como para que las personas pierdan la paciencia y la fe en el sistema. Pasamos hasta el año 2009. El hombre que inició todo ha perdido la batalla contra el cáncer. Pero no solo eso, las personas que demandaron a DuPont y desarrollaron enfermedades comienzan a morir. Aunado a esto, dicha empresa los despidió por rebelarse en su contra y ahora están desempleados, por lo que se arrepienten de haber iniciado la demanda en un principio y culpan a Robert por no haber conseguido avances en el caso a pesar de haber pasado ya tantos años. Pero esto no es más que una estrategia legal de DuPont para alargar el proceso, con la intención de que Robert se harte y abandone la demanda. La situación es demasiado para él, pues con esta demanda las empresas químicas no quieren que Rob las represente, por lo que no tiene clientes, trayéndole esto demasiados problemas económicos y estrés que culminan en poner en riesgo su salud, provocándole algo parecido a un derrame cerebral. Llegamos hasta el año 2012 y Rob recibe una llamada donde le informan que después de 7 años los resultados están listos y han asociado la exposición al C8 con 6 categorías de enfermedades graves: cáncer de riñón, cáncer testicular, trastorno de la tiroides, preeclampsia, colesterol alto y colitis ulcerosa. De las personas demandantes, 3,535 padecen ya estas enfermedades y varios de ellos van a padecerlas en un futuro. Pero gracias al trabajo de Rob, todas van a recibir atención médica. Asimismo, las personas que enfermen podrán pedirle una compensación económica a DuPont. Esto conmueve mucho a Robert, pues sus acciones y dificultades valieron la pena, pero DuPont no se queda con los brazos cruzados. Rompen el acuerdo pactado 7 años atrás, desestiman los estudios médicos realizados durante el juicio y pretenden impugnar cada una de las demandas que reciban, haciendo que toda esa gente enferma se dé por vencida, pues muchos de sus casos se alargarán muchos años más, nada se arreglará como lo había pensado. De ahí pasamos hasta el año 2015, en donde Rob inicia su primer juicio contra DuPont. Como ya lo mencioné, esta película está basada en una historia real. Robert Bilott ganó en su primer caso una indemnización por $1.6 millones, en el segundo por $5.6 millones y en el tercero por $12.5 millones, por lo que DuPont finalmente tuvo que aceptar la derrota y pagó los 3,535 casos por un total de $670.7 millones de compensación económica. Ojalá eso fuera todo, pero desgraciadamente la historia no termina aquí. Se cree que el C8 se encuentra en la sangre del 99% de los seres vivos que habitan el planeta, incluyendo los seres humanos. Hoy en día, gracias al trabajo de Rob, hay cada vez más movimientos que buscan prohibir el C8, así como investigar más de 600 productos químicos que lo contienen. Lo peor de todo esto es que casi ninguno está regulado.